Aparentemente me estarían escuchando. Esperemos que se vayan uniendo para que al menos alguien nos confirme que me escuchan y revisemos la hipótesis sobre la cual estamos tomando esta posición larga en los futuros. Juan, muchas gracias por confirmar. Juan, vamos entonces a revisar por qué estamos tomando este largo, la hipótesis detrás de este largo. Mientras se nos va uniendo el amigo Mauricio, que también dijo estaría por acá. Vamos a mirar primero la distribución de los precios. Esta es la jornada que estuvimos operando el día de ayer. Desde la apertura encontramos un nivel de competencia bastante alto de los vendedores que empiezan a participar en la parte alta de la distribución del día anterior. Desde allí el precio se desarrolla bien bajista, con mucha presión bajista. Nos desarrolla de hecho para el resto de la jornada una doble distribución, lo cual nos anticipa movimientos a la baja, una primera distribución, una segunda distribución en esta zona, lo cual nos anticipa movimientos a la baja y nos deja marcados o marcada área de valor entre los 6.292,50 y 6.324,25, punto de control establecido en 6.296,75. ¿Cómo reacciona el mercado o la apertura de la bolsa estadounidense ante lo que estamos revisando? Una apertura de nuevo bajo presión desde el punto de control establecido para el día de ayer. Vemos de nuevo presión bajista. Vemos presión bajista que se extiende por debajo de las distribuciones de varios días, casi que de todas las sesiones de la semana pasada, pero al llegar a los 6.240 empezamos a notar ausencia de vendedores activos. Esa ausencia de vendedores activos la vemos a través de estas distribuciones del volumen. Vemos ausencia de vendedores activos, vemos que la subasta bajista con la que inició el mercado se empieza a detener y cuando empezamos a ver desbalances, acompañados también por el flujo de órdenes, decidimos incorporarnos en largo para buscar una extensión de este impulso inicial alcista que empieza a desarrollarse ante la ausencia de vendedores activos. Aquí vemos una distribución del volumen que impulsa el precio a una segunda distribución. Empezamos a ver competencia de los compradores activos alrededor de los 6.280 puntos y esa es la hipótesis sobre la cual tomamos el largo. Vamos a ver cómo se comporta o qué podemos identificar en el footprint o en el order flow en los últimos periodos. Por lo menos en este último periodo, que fue el que visitó 6.240, vemos un clúster alrededor de 6.263 con competencia de compradores, un clúster con competencia de compradores. El siguiente periodo que ya no logra desarrollarse por debajo de los periodos anteriores, vemos absorción de vendedores activos alrededor de los 6.276, unos puntos más arriba de donde empezaron a competir los compradores. De forma activa compiten los compradores, luego de manera pasiva empiezan a absorber vendedores activos y pues esa es la hipótesis sobre la cual tomamos el largo. Nos incorporamos alrededor de los 6.277,75 puntos y desde acá pues empezamos a ver que un primer impulso alcista se empieza a desarrollar. Compradores compiten de nuevo en 6.283. En estos momentos visitando los 6.290 puntos, 11.75 puntos positivo desde el ingreso y niveles objetivo. Vamos a ver de todas formas cómo empieza a reaccionar el precio en esta zona. Los niveles objetivos los podríamos plantear de la siguiente manera. 6.300 puntos, nivel posiblemente psicológico sobre el cual nos hemos distribuido en las últimas sesiones, la última semana. Podría ser uno de esos objetivos, pero vamos a tener que vigilar muy de cerca el 6.292,50, 6.292,50 y 6.296,75.
ese rango de precios vamos a vigilarlo muy de cerca, vamos a ver cómo empieza a reaccionar el precio ahí. ¿Por qué esos niveles? Porque es el rango que queda establecido ayer entre el punto de control y bajo del área de valor del día de ayer. Entonces, esos niveles van muy seguramente, va a encontrar el precio ahí algo de resistencia de quienes vienen incorporándose en largo, quizás ya tomando beneficios en esta zona, o quienes le siguen creyendo al mercado a la baja, quizás iniciar cortos desde estos niveles. eh, es un posible movimiento de los participantes de mercado. Por ahora seguimos ahí en 6.290 puntos, vamos a vigilar nuevamente entre 6.292 y 6.296. Y son los niveles que preceden al 6.300 como posible nivel psicológico. Y si el precio toma fuerza y se empieza a incorporar, incluso empieza a absorber rápidamente a los vendedores pasivos alrededor de los 6.296, podríamos ver incluso un recorrido total al área de valor del día de ayer hacia los 6.320 puntos. Vamos a ver cómo se va desarrollando el precio y vamos reaccionando en consecuencia. Volúmenes, empezamos a encontrar un poco de resistencia alrededor de los 6.290 puntos, sin embargo, esa resistencia parece estar siendo absorbida. Compradores de forma pasiva absorben y luego compiten. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando desde ahí el precio. Juan, confírmame que nos has estado escuchando. Si tienes dudas, no sé si Mauricio se nos conectaría, pero estoy aquí al tanto.
Bueno, ahí seguimos alrededor de los 6.290 puntos, efectivamente, encontrando algo de resistencia en esa zona. Ya visitamos los 6.292,50, que es el bajo del área de valor del día de ayer. Pues es ahí donde nos estamos deteniendo levemente. Tenemos que reconocer que después de que nos incorporamos en largo, de todas formas tuvimos un impulso alcista fuerte, producto también del impulso bajista de ayer y el impulso bajista de hoy. La reacción del precio, según la subasta, vamos a ver hacia dónde se sigue desarrollando el precio. Por ahora, 6.296,50. Creo que sí puede empezar a ser 6.296,75. Considero que sí va a poder ser un nivel difícil para el precio, punto de control del día de ayer, nivel desde donde iniciamos o donde inició la competencia de vendedores activos con la apertura de la bolsa estadounidense. Ese nivel al que ya estamos llegando va a ser un nivel de competencia importante. Vamos a ver, estamos a un par de puntos de llegar a esos precios. Mauricio, el nivel es 6.290 permíteme un segundo para podértelo decir con mucha precisión, 6.296,75 es el punto de control del día de ayer, 6.296,75 punto de control del día de ayer. Y si revisamos, mira aquí esta parte, si revisamos el momento en el que abre la bolsa norteamericana, desde donde inicia la competencia de vendedores activos, es justamente en el punto de control del día de ayer. Entonces, ante esta nueva visita a este nivel, vamos a encontrar resistencia, muy probablemente, buena resistencia, porque este movimiento en largo muy seguramente tiene tomas de beneficios aquí en 6.296,75, 6.295,75. Muy seguramente desde esa zona desde esta zona de hecho ya se empieza a tomar beneficios a este movimiento alcista, es un movimiento con 16 puntos, pero aparte de que los compradores que están participando acá como nosotros estarían tomando beneficios, pues quienes compitieron en venta desde aquí muy probablemente también van a ejercer presión en el precio. Vamos de todas maneras a revisarlo. Vamos a estar acá revisando el flujo de órdenes. Siguen compitiendo los compradores, siguen comprando, siguen absorbiendo poco a poco ventas pasivas. Vamos a ver, siempre que no inicien las ventas activas con agresividad, vamos a estar ahí distribuyéndonos alrededor de esos 6.294, 95 puntos, siempre vigilando bastante ese 96, 97. El nivel redondo de 6.300 puntos. Y la reacción de los compradores y vendedores activos por esos niveles. Un poquito más de competencia. Ampliamos el rango unos cuantos ticks. Muchas órdenes limitadas de venta en esa zona, en los 6.295, eso es lo que nos genera resistencia en el precio. Vamos a ver si siguen compitiendo los compradores activos. Es lo que necesitaríamos en estos momentos para que el precio continúe, para que el precio avance, competencia de compradores activos. Vamos a revisar, vamos a estar muy atentos a la reacción del precio en estas zonas muy importantes de reacción. $6.295 puntos ahora, vamos a ver si somos capaces de llegar a los 6.296. Muchas ventas limitadas, aquí podemos ver claramente cómo hay una gran cantidad de ventas limitadas ahí, que si bien están siendo poco a poco absorbidas por compradores activos, pues no podemos desconocer la presión que ejerce en el precio para detener su subida.
No sé si Juan o si Mauricio se lograron incorporar en el largo. $6,295. Compradores. Muy bien, Mauro, muy bien. Estamos ahí en este largo. Un poquito más de competencia. Se te fue, Juan, listo, no importa. Ya vendrán más oportunidades. Ahí seguimos compitiendo. Vamos llegando al 96.75, 97. Se acelera el movimiento. Estos movimientos acelerados ya no son tan interesantes. Order submitted. Que normalmente son ya movimientos de éxtasis, por así decirlo, del precio antes de parar su subida. Vamos a vigilarlo ahí un poquito más. Y quizás antes de llegar a los 6.300, vamos a ver cómo empieza a reaccionar el precio ahí. Quizás antes de llegar a los 6.300 liquidamos esa posición. De hecho, vamos a ponerla por aquí en 6.299,75 por si se acelera, que la alcance a tomar. Y estaríamos viendo qué ocurre aquí en estos niveles. Este tipo de movimientos ocurren mucho al final de una subasta, donde el precio recorre tan rápido, tan fácil, ocurren mucho al final de una subasta. Pues como venimos en una subasta alcista, podríamos estar hablando de quizás la subasta alcista culminando, o por lo menos deteniéndose a encontrar un nuevo equilibrio antes de que el mercado empiece a tomar una decisión más clara de si seguir subiendo o si retoma el impulso bajista de comienzos de la sesión. Vamos de hecho a agregar aquí un indicador de volumen para que veamos que muy probablemente esa vela, esa barra que digo que no me gusta tanto, es una barra donde el incremento del volumen debe ser significativo. Vamos a verla de todas formas. Aquí la vemos, es una barra con un incremento de volumen significativo, mayor que todos los anteriores. Este estuvo cerquita, pero fue cuando el precio hizo esta caída. Miren que este impulso, esta barra de absorción de compras pasivas, fue la que determinó de nuevo el movimiento alcista. Algo parecido puede empezar a ocurrir en estos niveles, empezar a detener el precio, estos niveles de volúmenes, detenerlo para que el precio empiece a promocionar nuevos niveles o empezar a revisar hacia dónde los participantes de mercado se sienten confortables para que el precio se distribuya. Vamos a mirar. Ahí vemos claramente 6.296,75, como lo habíamos mencionado hace un ratico, vemos la acumulación de órdenes, compradores activos, se encuentran con una gran cantidad de órdenes ahí. Si revisamos el order flow, vamos a ver casi 1.400 contratos ahí absorbidos de compradores activos, ventas pasivas ahí programadas alrededor del punto de control, el precio al que llamábamos esta mañana, hace un ratico cuando iniciamos el largo como objetivo. Ahí lo vemos como efectivamente es objetivo de los largos porque son ventas limitadas y quizás vendedores pasivos iniciando de a poco posiciones en corto, compradores siendo absorbidos junto con, vamos a revisar aquí, observemos los volúmenes, observemos cómo ya estamos en la parte alta de la distribución desde que iniciamos la jornada americana, la apertura de bolsas estadounidenses, y ya aquí encontramos muy poca actividad en esa zona. Las zonas de poca actividad son zonas de rechazo. Recordemos, Juan y Mauro, que buscamos de hecho zonas de muy poca actividad para participar. Entonces ya no es tan bueno participar en largo en esas zonas de baja actividad. Me dice Mauricio, también es posible que rompa ese nivel y siga subiendo. Claro, todo es posible, todo es posible. Además que esa baja actividad pues también puede ser que haga que el precio cruce rápidamente, pero como estamos posicionados desde más abajo, pues ya sí vale la pena
empezar a tomar, a tomar beneficios 6.000. De hecho, miren, aquí ya estamos visitando este punto alto. Ya desde esta zona sí es mejor. Vamos a tratar de buscar el 99, vamos a buscar el 99.25, vamos a ver si ahí somos capaces de llegar. Ya hicimos un high tick en 99.50, pero no nos saca. Vamos a ponerlo al 99.25. 99.25, vamos a ver si visita el 99.25 de nuevo y ahí estaríamos fuera. Esa es una zona ahí ya de importante resistencia. Vamos a ver qué pasa ahí con el precio. El high tick 99.50 no nos sacó. Vamos a esperar ahí con un poquito de paciencia a ver qué quiere hacer el precio de esos niveles. Y por lo pronto pues estaríamos ya liquidando ese largo. ¿Qué dice nuestro amigo Mauricio? ¿Hacia dónde se sigue con ese largo? ¿O también se sale? ¿O ya se salió? Sigue aguantando Mauricio, sigue aguantando. Está muy bien. Vamos a mirar este alto. 98.75. Le costó mucho trabajo al precio llegar al 90 al 300. Estamos en 99.25. Estás fuera con ganancias. Excelente, Mauro, excelente. Vamos a mirar que aquí, miren, aquí iniciamos con vendedores activos, meten un poco de volumen en esta zona. Vacilamos alrededor de los 1.300 para que no quedemos por encima de este número redondo. Vamos a colocarnos justo por debajo del número redondo, 98.75. Así le damos un poquito más de chance a la operación a que salga ante un posible retroceso rápido. Vamos a revisar, ahí siguen muchas ventas limitadas en esa zona. Esa zona va a ser difícil para el precio. Esa zona va a ser difícil para el precio.
Juan, ¿este sería un buen punto para tomar cortos o debemos esperar que cambie la subasta? Es evidentemente una zona donde el precio va a tener mucha presión bajista, mucha presión o por lo menos mucha resistencia a este impulso alcista. Es una zona donde vamos a tener mucha resistencia al impulso alcista y que esa resistencia a este impulso alcista pues obviamente se puede desencadenar en el inicio de una subasta bajista. Para mí es un poco prematuro iniciar un corto ya. No significa que si lo inicias ya no se vaya a desarrollar, pero para mí es un poco prematuro. De hecho, según el proceso de distribución del precio del día de ayer y por lo pronto la subasta que en estos momentos tenemos, podemos determinar dos cosas, Juan. Puntos interesantes para iniciar cortos, por lo menos hoy, o iniciarlos de forma agresiva. Yo preferiría que fueran por encima de los 6.320 puntos. Por encima de los 6.320 puntos son buenas zonas para iniciar cortos de forma agresiva. Pero lo que tendríamos que esperar para poderlos iniciar antes de esos 6.320 puntos, porque sé que es un nivel que está lejos, sería esperar cómo se desenvuelve la subasta en esta zona. Aquí hay mucha presión, lo mencionamos incluso al inicio de la operación, que aquí nos íbamos a encontrar con mucha resistencia, y ahí lo estamos viendo. De hecho, miren este impulso bajista que empieza a aparecer. Estos impulsos bajistas presionan también bastante el precio y le podrían dar inicio a una subasta bajista, pero por lo pronto la subasta alcista muestra señales de estar terminando, más no de cambiar a una bajista de manera tan rápida. Hay que estar atentos, vamos a ver cómo reacciona el precio. El precio aquí inicialmente va a venir a probar muy probablemente los 6.285 puntos antes de tratar de volver a subir. Lamentablemente el high tick aquí en el 99.50 no nos sacó. Ahí teníamos programada la salida y lo tocó, pero no nos sacó. Lo movimos a 98.75 y tampoco lo logramos, pero por lo pronto seguimos esperando a que el precio se distribuya en esta zona. Entonces, iniciar cortos de manera agresiva en estos momentos puede ser bastante riesgoso, porque de hecho los participantes de mercado, los que iniciaron largos, deben de tener los 6.300 puntos en la mira, y es muy posible que el precio se distribuya alrededor de ese nivel. ¿Estamos viendo absorciones de compras o me equivoco? Sí, claro, absorciones de compras, bastantes. De hecho, esto aquí es una absorción de compradores muy fuerte, casi 4.000 contratos absorbidos alrededor de 6.297 puntos, y ahí está clarísima la absorción de esos compradores, De hecho, en una gestión un poco más prudente, valdría la pena bajar esta toma de beneficios hasta acá, hacia el 96.75, pero la verdad es que esta es una operación, Juan, como lo conversamos ayer, una operación que busca pasar esta cuenta de fondeo. Y esta cuenta de fondeo, pues la paso es ahí alrededor de los 98.50, 98.25. Entonces, pues bajarlo un punto para después tener que volver a buscar una entrada, o esperar un par de días o hasta mañana o algo así para buscar una entrada, pues es un poquito más desgastante. Por lo pronto ya es mejor dejar ahí ese largo y esperar a ver si es capaz de llegar al target, y de una vez que esa cuenta de fondeo se pase, para pues ya actuar en consecuencia el día de mañana. Pero sí, Juan, a compradores absorbidos de manera muy significativa ahí alrededor del 97, ventas ingresando de manera activa, pero todavía una distribución que no se pierde alrededor de 6.285 y 6.298 puntos. Entonces vamos a ver si somos capaces de llegar al target. Y si la subasta cambia en todo caso y no te has incorporado, pues te estaremos aquí comentando a ver
o hasta nos contarás si ya te incorporaste en el corto o cuando lo hagas nos cuentas para estar ahí atentos. Vamos a ver qué pasan estos minuticos.
Juan, ahí, si estás buscando cortos, aquí parece estarse formando un pequeño desbalance a favor de esos cortos. Tienes que estar pendiente de cómo empieza a reaccionar el precio por estos niveles. Es posible que en ese pequeño desbalance veamos un nuevo impulso alcista. Vamos a ver ese impulso alcista, qué tan débil o fuerte es. Y con base en esa debilidad, con base en esa debilidad o fortaleza de ese impulso alcista, este pequeño desbalance que te lo voy a mostrar acá, este leve desbalance y la poca participación, este desbalance en el volumen, mira, desde donde se nos quedó el target sin rellenar, poca actividad, empezamos a ver actividad alrededor del 96, presión bajista y ahora esa actividad se incrementa más en el 92, el valor se empieza a mover hacia abajo y eso demuestra actividad de vendedores activos participando con mayor agresividad que las compras pasivas programadas alrededor del nivel. Nos cuentas si tomas tu corto para estar ahí vigilando lo que va ocurriendo. ¿Listo? Sí, es posible que lo empujen hacia abajo. Desde esos niveles es posible que lo empujen hacia abajo. Este parece ser el último respiro de los compradores. Si no lo logran, vamos a ver posiblemente una corrección más profunda a este impulso alcista y esa corrección más profunda pues puede ser la oportunidad de ir en corto por unos puntos interesantes. Vamos a ver qué pasa. Nos vas contando si te incorporas. ¿Listo? Juan, ese desbalance lo que nos muestra más que poco interés en continuar al alza es que hay una gran cantidad de órdenes de venta limitadas que resisten al precio, que es lo que posiblemente se convierta en una resistencia, según el análisis técnico, pero sumado a eso, e incluso más importante, nos muestra es que los vendedores activos se atreven a participar cada vez más abajo. Y cuando los vendedores activos se atreven a participar cada vez más abajo es porque consideran más potencial para un movimiento a la baja. Entonces, ese desbalance en realidad nos muestra es un incremento de la actividad de vendedores activos, más interés de los vendedores por incorporar volumen a un posible movimiento bajista. Por eso ese nivel ahí es importante y hay que monitorearlo porque pues ese interés de los vendedores activos pues ante un movimiento tan extendido al alza pues puede llevar el precio de verdad a una corrección mucho más profunda. Ahí están, vamos a decirlo por decirlo de alguna manera, batallando compradores pasivos por debajo de los 6.292 que soportan el precio, pero vendedores pasivos y activos presionando al precio a la baja.
Aquí tenemos que ver quién gana esa batalla. Los compradores tienen que empezar a pelear el precio, tanto los pasivos como los activos. Si los compradores no reaccionan de manera activa en estos niveles, no vamos a ser capaces de volver a los 6.298. Por ahora solamente han querido soportar el precio comprando de manera pasiva, mientras que los vendedores sí se arriesgaron a primero vender de manera limitada, de manera pasiva y a participar incluso más abajo de manera activa, lo que, lo que indicaría un potencial movimiento o una creencia de que la corrección de este movimiento alcista podría ir más profunda. Ahí está esa batalla y claramente la vemos, incluso en el gráfico de velas la vemos claramente. Miremos la lateralización del precio después del impulso alcista, y esa lateralización pues es lo que nos muestra que está pasando aquí. Subasta alcista potencialmente terminando, compradores ya no actuando de manera activa, sino solamente de manera pasiva, mientras que los vendedores sí inician una participación más activa y se arriesgan incluso a vender un poco más abajo de donde iniciaron su participación. ¿Te quedó claro, Juan, esa explicación? Cualquier cosita me vas contando. Creo que el amigo Mauricio está súper claro con lo que estamos hablando, está muy callado, o fue que ya tomó ganancias y se nos fue, pero lo importante es este ejercicio que estamos aquí desarrollando.
Juan, venta en corto en 6.295. Bueno, la cogiste bien arriba de ese proceso de distribución de los últimos 30 minutos. Interesante. Te favorecen dos cosas o dos adicionales a las que ya habíamos hablado. Absorción de compradores en 6.297. Fuerte absorción de compradores en esta zona. Fuerte absorción de compradores ahora alrededor de los 6.293 puntos. Esas dos cosas te favorecen. Estamos a 5 minutos de que termine el último periodo de 30 minutos. Vamos a ver probablemente se empieza a detener la subasta alcista, el impulso alcista se empieza a detener, y aunque el desbalance parece estarse borrando, parece ahora un poco más de balance, el precio podría necesitar bajar para de nuevo coger impulso, incorporarse en el balance antes de volver a máximos o definitivamente acelerarse desde aquí a la baja. Vamos a ver qué pasa, pero buena posición, además con stops corticos. Está interesante, Juan, ese corto. Vamos a vigilar también esa posición que tienes ahí. Juan, profit de acuerdo al día para ese corto, 6.284.25. Ese sería el primer punto de rebote en el caso de que el precio busque primero corrección antes de encontrar un nuevo punto para distribuirse. Ese corto 6.284.25 para que te quede por encima el número redondo. Sería una buena toma de beneficios para ese corto. Además que creo que te da una relación más de 1-1 si tienes tus stops relativamente cerca de la entrada, porque te dio para entrar bien arriba con stops ajustados. Juan, efectivamente, la subasta todavía no cambia, la subasta todavía no cambia. Estos últimos TPOs dentro de los TPOs anteriores, de hecho, pues si lo probara un poquito por debajo no significa que la subasta esté cambiando, pero lo que sí estamos viendo es que ya se está deteniendo, la subasta alcista se está deteniendo. De nuevo, las absorciones de los compradores, y además que aquí sí podemos ver en esta distribución que aunque el desbalance parece haberse normalizado un poco, si vemos que en esta distribución encontramos poco interés en estas zonas, mientras que el interés en la parte baja incrementa, y eso pues va en línea con lo que hablábamos hace un ratico. Vendedores activos dispuestos a vender más abajo, esperando quizás un mayor potencial de caída. Pero sí, efectivamente la subasta todavía no cambia, aunque sí vemos que se detiene cuando vemos que se normaliza el desbalance. Acuérdate, no sé si te acuerdas, Juan, que cuando recién separé estos dos TPOs, vimos en cuanto al volumen una distribución aquí arriba y otra que comenzaba aquí abajo. Era una especie de campana en el volumen arriba y otra especie de campana en el volumen en la parte de abajo. Eso indicó un desbalance al comienzo de las 12:30 de la mañana más o menos,
pero pues no se aceleró, entonces el precio quedó distribuyéndose ahí. Cuando el precio no se acelera, sino que se queda distribuyendo, pues nos da todavía chance de que visite la parte alta y de que se mueva alrededor del precio. De hecho, pues aunque esto es algo muy pequeño, algo muy subjetivo, estamos generando ahí valor alrededor de los 6.292 puntos, con una parte alta del rango en 6.296 y otra parte baja en 6.291,50. Pero notemos que nos distribuimos alrededor de los 6.292,50, que era el precio que habíamos hablado como potencial objetivo bajo el área de valor del día de ayer. Entonces, es un nivel de bastante presión bajista. Vamos a ver, ahí vemos el inicio de unos nuevos TPO. Ya se empieza a poner difícil el largo, porque muy probablemente para volver a visitar altos el precio va a necesitar profundizar un poco, y eso le da potencial al corto que estás desarrollando. Por lo pronto, pues seguimos ahí manteniendo la posición, porque pues como lo hablábamos hace un rato, el objetivo de esta posición era pasar esa cuenta de fondeo. Entonces, ahí la mantenemos. Vamos a ver qué va pasando, Juan, y nos vas contando cómo se desarrolla tu corto.
Juan, sí, no sé, no podríamos, no podría confirmarte si va a seguir alcista, pero lo que sí es que vamos a estarnos distribuyendo ahí en esa zona, vamos a ver qué pasa. Dame un segundito, atiendo aquí algo rápido y ya regreso. Juan, qué pena, hombre, Juan. De nuevo, no podría confirmarte si va a continuar alcista. Estamos encontrando mucha resistencia ahí en esa zona, como lo conversamos hace un ratico. Si vemos una actuación de compradores activos por esos niveles para el resto de la jornada, sí, probablemente seguirnos extendiendo un poco más hacia arriba, hacia niveles objetivos que también mencionamos esta mañana. Pero por lo pronto, y sigo pues aguantando ahí el largo, es porque a pesar de que estamos encontrando mucha resistencia y, y la subasta alcista se ha detenido, de todas maneras no hallo un desbalance significativo a la baja, a pesar de que ya hay participación de vendedores activos. Entonces, por eso aguanto. Y por lo pronto, pues el precio estará distribuyéndose ahí. De hecho, pues separé aquí en una especie de perfil ese rango, porque aquí vamos a ver probablemente el precio distribuyéndose en esa zona. Vamos a ver si en esa distribución nos da para tomar beneficios y salir. Vamos a ver qué sucede.
Juan, cuéntanos dónde tienes tu objetivo para ese corto. Ahí se te va desarrollando. Cuéntanos cómo vas con él.
Bueno, no sé si nuestro amigo Juan y Mauricio están por ahí todavía o ya se durmieron. Es un poquito impacienta un poco tener que esperar tanto, sobre todo que por un high tick estuvimos solamente por un tick que no tomó esperar casi una hora y media para poder llegar a target, pero estuvimos bien posicionados, estuvo bien el análisis durante el desarrollo de la operación, ahí ya tomamos beneficios ahí en esa zona porque era lo que necesitábamos para pasar a una cuenta de fondeo en la que empezamos a trabajar esta semana y bueno, como dicen por ahí, la paciencia paga. Fueron más o menos unos 20 puntos, 20 y pico de puntos y con eso estaríamos ya por fuera el día de hoy, tocando 6.300 puntos, nivel psicológico que compartíamos esta mañana. Y pues muy probablemente el mercado va a ir a promocionar precios por encima de los 6.302, 6.303 puntos para ver si encuentra más demanda activa. Gran rebote después de caída fuerte durante la mañana, logramos incorporarnos y bueno, eso sería entonces todo por hoy. Vamos a esperar una próxima oportunidad para compartir por estos lados y Juan, Mauro, me alegra habernos reunido por estos lados para operar. Juan luego nos contará cómo le fue con su corto. Mauro sí se incorporó en largo y logró sacar beneficios, así que bacano, bacano. Me sacó en punto de entrada a mí, muchas gracias. Sí, Juan David se estopió ahí con su corto. Es una zona donde el precio, como hablábamos ahora, tiene mucha presión bajista, pero la verdad yo no me siento cómodo, por lo menos hoy no, vendiendo por debajo de los 6.320 puntos. No me siento cómodo vendiendo por debajo de los 6.320 puntos, por lo menos hoy. Pero esperemos que nuestro amigo Juan, que ya sabemos que gestionó muy bien el riesgo de ese corto, pueda tener una oportunidad para el resto del día. Juan, Mauro, un abrazo, estamos en contacto. Muchísimas gracias, un feliz día, que estén bien. Chao, chao.